compañeras y compañeros. Les damos la bienvenida a esta sesión del seminario Cuatro Miradas a la Ciencia, Construir el Pensamiento Científico. Nos da mucho gusto contar hoy con la participación de, de una mesa que tendrá como centro hablar sobre el papel del proyecto Experimenta. Y a continuación voy a presentar a quienes van a formar parte de esta mesa. Comienzo con el doctor Francisco Fernández de Miguel. Procedo a leer su biodata. Es investigador titular C del Instituto de Fisiología Celular de Neurociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Fernández Miguel estudió biología en la ENEP Iztacala de la UNAM, la maestría y el doctorado en neurociencias en el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional y realizó una estancia postdoctoral en el Biocentro de la Universidad de Basilia, Suiza. Ha sido profesor visitante en las universidades de Basilia, Oxford, Stanford, Berkeley, Pablo de Olavide, Sevilla, Barcelona y en CISA, Trieste. Sus líneas de investigación abordan mecanismos de liberación de del neurotransmisor serotonina en el cuerpo de las neuronas y la percepción del arte visual. Además, ha impartido cursos de neurociencias en México, los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ha recibido diversos premios y distinciones internacionales y coordinó la sexta edición del libro de texto clásico, de un libro de texto clásico publicado en Oxford en 2020, que ha traducido al italiano y el chino. En 2003 creó los laboratorios Experimenta para la enseñanza experimental del pensamiento científico, que ha recibido a más de 22,000 asistentes y a sus profesores, principalmente de la UNAM. Pues sea bienvenido, doctor Francisco Fernández. A continuación, presento a la doctora Bani Rajendran, que es profesora asociada en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, especialista en neurociencia auditiva, percepción temporal, ritmicidad y procesamiento sensorial. Tiene un postdoctorado en neurociencia por la Universidad de Oxford, múltiples estancias postdoctorales internacionales en París, en Hong Kong, entre otros, y una amplia trayectoria en investigación experimental con humanos en general. Ha publicado en revistas de alto impacto y pues bueno, pues sea bienvenida, maestra, doctora Bani. Así al tiempo también vamos a presentar a la maestra Alicia Rodríguez Morales. Eh, Haré también una síntesis, licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, maestra en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración, ambas en la UNAM, maestra en Educación y profesional docente. Es profesora de asignatura A definitiva en el plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto, perteneciente a los colegios de dibujo y modelado y al Colegio de Artes Plásticas. Imparte las asignaturas de dibujo 1, modelado 1, dibujo 2, educación estética y artística, pintura 4 y pintura 5. Tiene diversas publicaciones, ha estado en diversos proyectos de Infocap en la Escuela Nacional Preparatoria y en el ámbito profesional se ha desempeñado como diseñadora museográfica, responsable de proyectos para algunas ONGs y como community manager y diseñadora en diversos espacios. Pues les damos la bienvenida y la palabra es suyo, doctor Francisco. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias de vuelta, Toño, por recibirnos y por habernos hecho esta invitación. Estoy muy contento de seguir adelante con esta plática que hoy decidimos llamarla ¿Cuál es el experimenta que queremos? Experimenta es nuestro proyecto de enseñanza de la ciencia
Y el martes pasado estuvimos hablando de quiénes somos y de cómo hemos llegado a hacer el proyecto que tenemos hoy en día. Y a manera de resumen, les comento rápidamente que lo que tenemos es un proyecto que está enfocado a enseñar o a entrenar a nuestra población en el pensamiento científico como herramienta para la vida cotidiana. Es un proyecto que no está enfocado en aquellos estudiantes o profesores que se dedican a las ciencias, sino el énfasis que tenemos es que nuestros asistentes no sean científicos, no busquen ser científicos, que sea para toda la población y que un abogado o un médico o un dentista o un taxista o un vendedor de fruta hayan pasado por esta posibilidad y que obtengan de él una herramienta que para los científicos es la cotidianidad y que nos enseña a plantear preguntas, a plantear hipótesis, a resolverlas, a cuantificar. Y eso es una herramienta general que nosotros consideramos que debe ser universalizada con nuestra población en todos los niveles. La preparatoria es la última posibilidad que tenemos de lograrlo y por eso hemos buscado masificar este proyecto y para lo cual tenemos ya la experiencia en un laboratorio de matemáticas, seguido de otro de física, luego química, biología y tecnología. Y en cada uno de ellos los asistentes hacen un proyecto que está inspirado en una observación inicial y van pasando en una sesión de 4 horas por todos los pasos del pensamiento científico hasta tener un resultado cuantitativo. Y hasta aquí lo que hemos encontrado y el resultado principal que les comentaba la vez pasada es que nuestros asistentes han mejorado en esas facultades, en esos campos, en esas métricas, pero lo más importante que hemos encontrado, y es lo que no esperábamos, es que nos hayan dicho que no se sentían capaces y sin embargo vieron que pueden hacerlo, que pueden hacer un proyecto y que eso ha sido muy retroalimentado, ha sido muy reforzante para los chicos. Entonces, aquí tenemos ya una posibilidad de enseñar el pensamiento científico, pero nuestra toma de decisiones cotidiana se basa en el pensamiento crítico, que es la base del pensamiento científico, pero también en el pensamiento abstracto. Y el pensamiento abstracto tiene una expresión muy clara, muy vívida en el arte. Entonces, si nosotros queremos que nuestra población haya aprendido a aplicar estos dos pensamientos de una manera armónica, que haya trabajado con arte y haya trabajado con ciencia, pues tendremos una población mucho más capaz de enfrentar los problemas, de encontrar soluciones, incluso para resolver cosas emocionales que se derivan de problemas como la pandemia, buscando la belleza. La belleza se puede encontrar en la ciencia, se puede encontrar en la literatura. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el pensamiento abstracto sea parte de este sistema de enseñanza? ¿Cómo podemos hacer un proyecto experimenta que incluya entrenarnos en el pensamiento abstracto? Y para esto he invitado a dos colegas a las que respeto profundamente y además tengo un enorme aprecio por ellas, que son Vani Rajendran, que es colega aquí en el Instituto de Fisiología Celular y que además de que es tremendamente brillante, su currículum no dijo algo que es esencial para esta plática. Además de ser una científica de primer nivel, lo que le llaman en Estados Unidos una rising star, una estrella naciente, aunque ya es más realidad que producto embrionario. Vani también practica la música y da conciertos, toca el clarinete. Entonces es alguien que vive la ciencia y el arte desde adentro. Y ella nos va a hablar de lo que eso significa para su vida, de cómo la ciencia por un lado y el arte por otro se juntan
tanto en la investigación como en su vida cotidiana, y qué vivencias ha tenido. Y Alicia es un caso distinto porque ella es profesora y conoce muy bien el proyecto, lo ha vivido, ha sido muy cercana, muy generosa en ofrecer su apoyo para el diseño de nuestros logos, de nuestros diplomas, todo esto, y ha planteado también ideas muy originales para el proyecto. Entonces, ellos nos van a estar platicando de su visión desde cada una de sus trincheras. Entonces, tengo la seguridad de que esta sesión va a ser muy creativa y va a estar llena de preguntas y de posibilidades de discusión y de desarrollo futuro para nuestros proyectos de enseñanza. Entonces, ¿por qué no, Vani, a ti te sacamos de tu trabajo, así, entonces, ¿por qué no te aprovechamos en este momento y nos platicas de tu trabajo, de tus experiencias, de cómo vives la ciencia, de cómo vives el arte, de cómo te gustaría que los alumnos lo hicieran? Muchas gracias por la introducción y también muchas gracias por la invitación. Y yo creo que es muy lindo participar y también conocer a ustedes y los esfuerzos que están haciendo. Yo, por mi experiencia personal, sí, puedo decir sin ni una duda que la música y los artes en general me han cambiado la vida, me han definido la vida, a pesar de que soy científico, como eso es lo que me dedico. Y preparé como, bueno, realmente no es una plática, pero tengo unos visuales para compartir y como acompañar un poco la historia. Entonces, a ver si puedo share my screen. Eh, Hay hay un recuadro verde abajo, ok, dice a ver, share. aquí se ve. ¿Se That's ve it. la presentación? Sí, Oh, ¿y todavía se ve? ahí se ve muy bien. Ok, va. Excelente. Bueno, no tengo nada realmente, son puros como visuales para acompañar. Pero lo que me pidió el doctor Fernández de Miguel hablar un poco fue básicamente un poco la historia y la relación que tienen los artes en mi trayectoria, como en mi historia de vida, más o menos. Entonces yo empecé de tocar el clarinete desde los 10 años. Y nací en Estados Unidos y mudamos muchas veces. De hecho, ese puntita representa el estado que se llama Delaware. Es un estado muy pequeño en Estados Unidos. Y ahí es donde cuando empecé de tocar. Y luego, a los 16 años, mi familia nos mudamos todos a Texas. Y eso fue bastante complicado para mí porque también estuvimos mudando mucho. Y en estos 6 años de que vivimos en Delaware, ya por primera vez tuve amigos, tuve como un poco despertando el cerebro un poco. Entonces fue muy fuerte esa mudanza. Pero justo yo no me recuerdo que como no estaba nada feliz de mudarme, pero pedí a mi papá de que, ok, no tengo decisión en ese aspecto, pero si mudamos a Texas, pido que me das un maestro para que tomo clases particulares, porque quiero aprender la música. Y me hizo ese favor. Entonces entré ahí y empecé de estudiar con un maestro. También ahí hice mi licenciatura. Y bueno, el punto de todo ese imágenes son los lugares en donde viví. Después de terminar mi licenciatura, fui a vivir en Barcelona, que fue un proyecto en conjunto con Genidia Farm, que es un centro de investigación cerca de Washington, D.C. En todos los lugares que fui, tanto España, Alemania, París, ¿qué más aquí? Inglaterra, hice mi doctorado en Inglaterra, también ahí toqué muchísimo. Luego hice un postdoc en Hong Kong. Allá toqué en una banda de jazz, también tocó el saxofón, que es muy parecido. Y luego en la pandemia estaba encerrado en Sri Lanka. En todos esos lugares me ha acompañado la música.
Y eso es algo que puedo decir desde mi experiencia, de que a pesar de que estás en un nuevo país, que hablan otro idioma, la música es universal. Entonces eso se hizo muy fácil llegar y tener un idioma en común. Yo me recuerdo la primera vez que fui a un ensayo en Alemania, antes que hablé alemán, ahora sí, pero apenas llegué, encontré una orquesta y vi que tienen un ensayo, fui, no entendí ni una palabra que dijo el director, pero el momento que se hace así con su batón, con el Batuta. batuta, ajá, ahí fue todo completamente, estaba en mi mundo. Entonces, para mí, por tanto, las mudanzas y todos los cambios de lugar, de país, de vida, de trabajo, todo, el único constante siempre fue la música y eso me ha apoyado en una forma que ni puedo describir. Y bueno, aparte de ser como un acompañante en toda esa trayectoria, también me ha definido bastante mi carrera también, porque al final del día en todas estas estancias estaba también desarrollando como mis intereses de investigación. Y sí, soy neurocientífico. Hice mi doctorado con el Auditory Neuroscience Group en Oxford de neurociencia auditiva. Y siempre me fascinó, obviamente, la música y cómo es que percibimos ritmo en la música. Eso es una pregunta muy interesante porque desde la parte acústica de los señales, de los sonidos, no necesariamente hay algo que nos dice aquí es el ritmo, pero si ponemos música y ponemos a escuchar 100 personas, más o menos van a estar de acuerdo dónde están el beat. Si vamos al disco o algo así, tienen esa experiencia todos básicamente. Entonces, para mí, como neurocientífico sensorial, systems neuroscientist, me interesó mucho cómo es que el cerebro puede extraer el ritmo en música y otros sonidos complejos y abstractos. Entonces, bueno, eso es como una selección de algunos artículos que hice, pero mucho viendo un poco cómo es la percepción de detectar un patrón que está repitiendo. Otros viendo cómo es la representación neuronal de sonidos rítmicos como música. Y también viendo qué tanto otros animales comparten esa capacidad de percibir ritmo y sincronizar movimientos. Si pensamos, realmente los humanos son bastante únicos. Nosotros tenemos una historia con música en particular muy fuerte desde como toda la historia de la humanidad. Y al contrario, hasta los mascotas, los gatos, los perritos, están expuestos a la música que escuchamos, pero tampoco es que empiezan a bailar. Entonces, eso es también un poco por qué, de dónde viene esa capacidad para la música en los humanos en términos neurobiológicos y también evolutivos. Entonces, también estaba muy interesante explorar la capacidad de otras especies en percibir el ritmo. Entonces, también aquí lo que quiero transmitir es que la música también, como tanto, me influyó mucho las preguntas de la investigación que hago y también me ha dado mucho intuición, como también la experiencia de practicar la música, también surgen ideas y eso está algo muy bonito y va de los dos direcciones, también la investigación que hago y también lo que llegué a entender o conocer y aprender del cerebro también influye en cómo percibo o entiendo por qué se percibe esa cosa, por qué los compositores, una de las reglas es no escribir dos voces que muevan en octavas paralelos. Y hay razones como perceptivos de la psicoacústica. ¿Por qué? Porque se vuelve sonar, lo percibimos como si fuera solo una voz. Entonces es muy interesante esa interacción y como aplicación entre ciencia y música en mi caso. Y bueno, quiero mencionar un proyecto que estoy haciendo ahorita que se llama Afinado. Y eso es, yo creo que entre todos los trabajos que he hecho como científico, eso es lo que más como conecta los dos mundos de la ciencia y los artes.
En ese proyecto básicamente estamos interesados en investigar y estudiar la neuroplasticidad que pasa en el cerebro cuando uno aprende un instrumento musical. ¿Qué pasa en el cerebro? Hay muchos estudios que comparan músicos con no músicos, pero al final del día estamos comparando distintas personas. Pero si tienes una persona, un cerebro, ¿qué es el efecto de entrenamiento musical en ese cerebro sobre el tiempo? Y eso es lo que se trata de estudiar ese proyecto. Estamos enfocados también en adultos grandes, desde los 45 en adelante. Eso también es muy como cercano y también viene de mi experiencia dando clases a adultos. Bueno, a uno en particular que estudió conmigo unos 3 años cuando estaba en Inglaterra, y fue muy dedicado, no vino con ninguna experiencia previa, ni pudo seguir un metrónomo. Es una persona que puedo decir que no tuvo ritmo. Hay muchos que pensamos que, no tengo ritmo. Mi alumno sí fue uno de estas personas, pero a pesar de eso, como con práctica, con un poco de guía, lo que le pude guiar, llegó a aprender el clarinete. Y no solo eso, yo me recuerdo como vino con ideas de cosas, de canciones o partes de canciones que quería tocar. Y eso es algo que me impacta mucho porque dándole la clase y llega en el punto en que se puede tocar la cosa que le motivaba tanto y empezó de llorar, literal, por el hecho de poder tocar algo. Entonces, para mí me impactó mucho y también sobre esa experiencia me di cuenta de que no hay muchos entornos como contextos en donde un adulto ya grande que no tiene experiencia previa puede empezar de tocar y también tener con quién tocar en ensamble, tener como un grupo de adultos de mismo como estado como parte de la vida, ¿no? Porque normalmente los principiantes son muy jóvenes. Entonces, un poco la combinación de mi experiencia dando clases a adultos y también esa curiosidad de la parte científica para saber qué está pasando en el cerebro mientras uno aprende. Y también combinado con ese estudio de neuroplasticidad, sobre todo en adultos, cuando muchos piensan que no es tan plástico el cerebro en esa edad, pero a pesar de eso sí se puede aprender. Entonces, estamos viendo qué cambia en el cerebro mientras eso pasa. Entonces, tenemos cursos de guitarra clásica. Aquí es de un concierto que organizamos. Básicamente es un curso intensivo de un año. Los adultos toman clases 2 veces a la semana y cada semestre presentan en frente al público. Entonces, imagínense aquí estas personas que nunca han tocado en la vida y a los 5 o 6 meses están ya en frente de un público. También tenemos un curso de acuarela. No es solo música, pues mi perspectiva es sobre todo de la música, pero también hay esas preguntas de qué cambia en eso de aprender una técnica de arte visual. Y eso también nos da una comparación entre lo que hace la música específicamente o los artes de otras modalidades. Y también tenemos un grupo de control que no participan en ningún curso y también vemos para comparar cómo va cambiando el cerebro sobre un año en estos 3 grupos. Y bueno, para no hablar mucho, eso es todo realmente como las partes de música y de ciencia. A mí me apasiona, imagino que se transmite un poco y pues al final del día una cosa que me gusta es el gusto de hacerlo. Aquí unas fotos de varios proyectos que he tenido y eso, no sé si ven mi cursor, pero eso que están abajo y a la derecha. Literal fue un concierto que toqué ese domingo pasado en Querétaro. Entonces es algo que llegué a viajar el mundo. También eso arriba aquí, cuando estaba en Sri Lanka, estaba como en modo hippie un poco, porque estaba encerrado. Literal fue tocar para que nos pagaron o nos dieron hospedaje. Y había mucho como intercambio, mucha interacción a través de la música. Entonces, esos son un poco
mis perspectivas y un poco conectado con la historia y pues estoy abierto a cualquier pregunta que tienen. Gracias. Fantástico. A ver cómo quito esto. Stop share. Podemos escuchar ahora a Alicia y después tenemos una ronda de preguntas. Gracias. Ok. eh, ¿Sí, sí me escuchan? Sí, muy bien. Ah, ok. Perfecto. Pues bueno, digamos que, ¿cómo llegué? ¿Cómo llegué a este punto? Pues bueno, sobre todo agradezco mucho la experiencia vivida en Experimenta, ¿no? Porque finalmente, bueno, mi área es artes y humanidades, ¿no? Estudié diseño. Por ejemplo, algo que no le contaba a Paco, también yo, durante mi infancia y adolescencia, pues, bailé, ¿no? 14 años de mi vida, Órale. diferentes tipos de danza. Entonces, pues sí, el arte ha estado, pues, muy, ligado a mi vida y, pues, provengo de una familia que son de ciencias de la salud, ¿no? Entonces, pues sí, justo enfrentar como esa situación de todo el mundo, ah, sí, vas a estudiar medicina y de pronto, ¿no? Así como de, no, con permiso, yo me voy a las artes, ¿no? Entonces es una situación un poco compleja, ¿no? Porque si bien, bueno, fui muy afortunada porque mis padres, pues sí pues no me obligaron, ¿no? O sea, es como lo que tú quieras, el camino que quieras tomar. Y finalmente terminé haciendo muchas cosas que ellos, desde su área de conocimiento, terminaron haciendo. Y pues ahora, pues me centro más, sí, en el arte, pero también en cómo poderlo transmitir, ¿no? A mis estudiantes. Entonces, en este sentido, cuando yo llegué a Experimenta, pues sí llegué así como con la duda de, digo, tenía recuerdos de mis clases física, química, etcétera, pero no es lo mismo, ¿no? Enfrentarse ya desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, algo que me quedó muy marcado ahora es variables dependientes, variables independientes, ¿no? Que al final del día, todas estas ideas pues se pueden aplicar en todas las áreas del conocimiento. O sea, algo que me dejó mucho experimenta fue eso, ¿no? O sea, finalmente hacemos investigación, ¿no? Actualmente yo estoy terminando mi doctorado, estoy haciendo una investigación, ¿no? Sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes de educación media superior y también para docentes a través del arte, ¿no? Pero al final del día, todo este trabajo también conlleva un proceso, ¿no? Que en su momento lo platicamos, ¿no? Y pues conocemos el método científico, ¿no? Al final del día, pues tenemos una serie de pasos y creo que en una de las sesiones que tuvimos, pues yo hice esta analogía, ¿no? Para mí es compararlo con el proceso creativo. Al final del día tenemos fases y todos tenemos que hacer investigación, ¿no? Entonces, yo considero que el arte y la ciencia no están muy separadas una de la otra, ¿no? En particular, por ejemplo, un video que a lo mejor puede sonar un poco gracioso, pero que marcó esta relación que tiene la ciencia y el arte, es un pequeño cortometraje que hizo Disney hace bastantes años, en donde es el pato Donald que visita el país de las matemáticas. Mm. Entonces, a mí en particular me ha funcionado mucho con mis estudiantes cuando ellos me dicen que, no, pues es que en artes no hay matemáticas. Y yo así como de, no, estás completamente equivocado, ¿no? Y pues bueno, también hay arte en la biología, ¿no? Entonces, hay arte en la química. Por ejemplo, un tema que a mí me apasiona y que me gusta mucho explicar y que les puedo comprobar a los chicos que el arte y la ciencia son parte, pues, de este proyecto en conjunto es la teoría del color, ¿no? Porque la teoría del color tiene elementos de la física, de la química, ¿no? Y, por ejemplo, de la psicología aunado al arte. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que más me gustó de Experimenta justo era eso, de llegar, enfrentarte, ¿no? O sea, desde la primera sesión, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta situación para eficientar, ¿no? Nunca voy a olvidar ahora, eficiento mi desayuno para poder salir a trabajar, ¿no? Entonces,
al final del día es transmitirle a los chicos, ¿no? Esta cuestión de que sí podemos tener procesos, sí podemos estar mejorándolos y que la ciencia y el arte no están separados uno del otro, ¿no? Al final del día considero que son complementarios, ¿no? Obviamente pasa mucho con mis estudiantes, tanto de pintura como de dibujo, de es que no sé dibujar. Y yo les digo, bueno, quizás su habilidad para el dibujo no está tan desarrollada, pero ¿cómo le va en física? ¿Cómo le va en química? ¿No? O sea, ustedes lo ven les digo, podemos ver el mismo concepto desde diferentes ángulos. Quizás su habilidad para dibujar no está tan desarrollada, pero su pensamiento abstracto sí, ¿no? Entonces yo les decía, a mí me gustaban las matemáticas, pero debo ser sincera, yo me trababa, ¿no? O sea, llegaba el examen y todo lo de las clases, pues al final del día, pues no quedaba como muy claro. Entonces, pues bueno, siempre les he dicho, algunos nos enfocamos más hacia las artes, otros hacia las ciencias, pero justo en estos últimos proyectos que he estado trabajando, que también pues habla sobre la sustentabilidad y me hizo recordar hace unos momentos de, por ejemplo, los proyectos, ¿no? De pues cómo puedo eficientar, ¿no? A través de la tecnología. Y por eso ahorita me pareció muy simpático de recordar el proyecto del compañero Antonio, ¿no? De vamos a recolectar hojas, ¿no? Porque al final del día la ciencia requiere de creatividad. Y algo que justo a veces consideran cuando hablan de creatividad, usualmente lo relacionan con las artes, ¿no? O sea, eres diseñador, eres creativo. Pero yo les digo, al final del día, un biólogo es creativo, ¿no? Un ingeniero es creativo, porque al final del día la creatividad es una capacidad que podemos desarrollar todos y que nos funciona esencialmente pues para resolver, ¿no? Y justo mucho de lo que vimos en experimentos está cómo yo voy a aplicar mi creatividad desde mi trinchera, ¿no? Porque lo vimos, yo soy de artes, pero teníamos compañeros, pues sí, ¿no? Del área de física, de química, pero también tuvimos compañeros del área de inglés, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de ciencias sociales, ¿no? Que entonces a veces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo voy a plantear una hipótesis? Pues en todas las áreas del conocimiento, pues necesito, ¿no? Indagar en esta cuestión de qué es lo que quiero yo lograr, ¿no? Por eso vuelvo al punto, las variables dependientes e independientes ya forman parte de mi vida, ¿no? El eficientar, ¿no? O sea, constantemente así de, bueno, incluso se los planteaba yo a los chicos ahora, digo, ¿han pensado en el tiempo que dedican para trasladarse a la escuela? ¿No? O sea, algo tan cotidiano. Y entonces es acercar, a mí lo que me gustó más de todo este proyecto es cómo podemos acercar las ciencias, estas preguntas, el medir, el cuantificar, que a veces no estamos acostumbrados a ello, pero que al final del día, ¿no? El primer ejercicio que hicimos fue la cuestión del desayuno y entonces, aplicado a la realidad de nuestros estudiantes, a sus contextos, cómo ellos pueden eficientar esos recursos cuando son una familia tal vez de cinco, ¿no? Papá, mamá y tres hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eficientar estos recursos? Pero también cómo se relaciona con el arte, ¿no? Porque al final del día, lo que comentaba también la doctora Bani, ¿no? O sea, las emociones, la música, el arte, ¿no? Se relacionan. Al final del día, considero que no estamos como tan divididos como nos han hecho creer, ¿no? Porque nuestro cerebro también tiene esta capacidad de aprender, ¿no? Y a veces nos decían, es que pues, las ciencias utilizan este hemisferio del cerebro y las artes utilizan este otro hemisferio. Y al final del día creo que las conexiones que tenemos se generan de todo lo que aprendemos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me hacían de pronto preguntas. Yo estudié diseño, pero también estudié administración. Entonces me decían como que, ¿qué haces en un área y en la otra? ¿No? Y al final del día, pues considero que son complementarias, ¿no? Y, por ejemplo, algunos proyectos de la Nacional Preparatoria hemos estado trabajando muchos con sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, impartí un taller de cómo, con materiales reciclados, ¿no? Generar algunos elementos sobre la fauna y hacer, por ejemplo, pues visible esta cuestión de que la naturaleza también requiere ayuda de parte de nosotros, ¿no? Entonces es trabajar con profesores
del área de biología, con algunos profesores de química. De hecho, estamos pues, produciendo unos se me fue el nombre, pigmentos naturales a partir de, por ejemplo, pues, de lo que es el cempasúchil, ¿no? Que además no tienen conservadores. Entonces, empezar a hacer esta conexión, porque es lo que decíamos, desde la química, ¿no? Cómo se generan estos pigmentos naturales, donde no estoy utilizando conservadores, obviamente no van a tener la calidad que a lo mejor tienen algunos pigmentos que utilizamos profesionalmente, pero que es una nueva estrategia y donde yo les digo, aquí estamos uniendo ciencias con las artes, ¿no? Porque al final estamos generando estos nuevos materiales, pero también cuál es el impacto de el caso, por ejemplo, trabajar esto con estos pigmentos y también cómo ayudar a esta cuestión emocional. Porque si bien lo mencionaba Paco al principio, pues los chicos han cambiado mucho desde la pandemia, ¿no? O sea, sí hay un antes y un después. Y justo enfrentarnos a las aulas, digo, ahorita tenemos esta ventaja que podemos estar conectados a la distancia, ¿no? Y poder estar charlando y demás, pero muchos de ellos se enfrentaron como a esta situación de no saber conectar con sus pares, ¿no? De no saber conectar con nosotros. Y también en eso se centra un poco mi investigación de cómo podemos a través del arte, a través de la ciencia, les digo, ahí siento que conectamos, porque parte de mi investigación es, ok, sí, cómo yo conecto las emociones con el arte, pero a su vez de los materiales que pienso utilizar, ¿no? Son como estos pigmentos naturales que sean más amigables con el entorno, ¿no? Entonces ahí ya vamos concatenando emociones, arte, ciencias, ¿no? Entonces, honestamente yo me siento muy honrada por esta invitación a este foro porque me permite, ¿no? Indagar y demostrar que no estamos separados, ¿no? Estamos, podemos trabajar, podemos congeniar. De hecho, en este proyecto está una maestra de química, pero también está un profesor del colegio de inglés, ¿no? Entonces, que nos dicen, bueno, ¿qué hace uno y el otro? Pero, por ejemplo, él ha investigado mucho estas cuestiones de pigmentos, ha hecho algunas pruebas, pues yo he estado trabajando también con él, pues para ver, esta parte de cómo conectamos, ¿no? Estos saberes, de, pues bueno, desde mi experiencia en pigmentos que yo he trabajado, ¿no? De los que ya encontramos industrializados, etcétera, y también poderles brindar estas herramientas a los chicos de, pues, diferenciar, ¿no? Y, por ejemplo, cómo podemos trabajar, proteger nuestro ambiente, ¿no? Porque al final del día considero que parte de las experiencias que tuvimos en Experimenta fue, ok, eficientar, tener, variables, cómo yo puedo calcular, pero también es cuál es el impacto que va a tener sobre las actividades que hacemos con nuestros estudiantes y cómo eso puede ayudar a su entorno y a su comunidad. Entonces, pues bueno, es lo que me gustaría transmitirles el día de hoy y que pues bueno, sería muy interesante que este proyecto pudiera presentarse, pues bueno, lo tuvimos, así que pequeños grupos esta oportunidad, pero sería muy interesante pues poderlo compartir con más docentes, pero también hacer una práctica con nuestros estudiantes, ¿no? Porque ellos también, sobre todo, creo que funcionaría para cuando no saben a qué área dedicarse, ¿no? Entonces, que tienen como esta duda y esta situación de me voy a área uno o me voy a área 4 y este temor. Y yo les digo, pues pueden empezar en una y después pasarse a otra, o equivocarse en el camino, pero quizá el proyecto les permitiría, eh, pues sí, conocer como estos ámbitos y ver cómo se relacionan. Y decir, ¿no? Porque a veces es que yo no soy bueno en química, pero me gustan ciertas cosas de la química. Entonces, también es como enfrentarlos a eso, ¿no? Sin miedo a qué es lo que pueden hacer y pues con toda la creatividad del mundo y que ellos poseen, porque pues les digo, para mí son como una fuente inagotable de inspiración nuestros estudiantes. Entonces, pues me parece que sería muy interesante, o sea, si con nosotros como docentes de otras áreas fue muy, muy interesante, pues ¿qué podríamos descubrir con nuestros estudiantes? Gracias. Bien. ¿Les parece que tengamos algunas preguntas a los que quieran preguntarle algo a Alicia, a Vani?
a las dos o a mí antes de seguir adelante. Hay una pregunta, doctor, de la maestra Angélica Rosario Campos Sosa, y va en función de qué historia tan fascinante la de la maestra Vani. Y nos comenta si podrían compartir, por favor, cómo es la representación musical en el cuerpo y desde la neurociencia, y si es verdad el mapa del cuerpo musical, tendrá bibliografía al respecto. Ok, gracias por la pregunta. Debo de admitir que cuando, sí, pues estoy muy enfocada en la parte como auditiva, entonces no creo que puedo comentar de como más, like, embodied en el cuerpo, no es realmente mi área, pero lo que sí puedo compartir un poco de la parte auditiva del cerebro, una cosa que pasa es que los neuronas tienen ciertas características. Por ejemplo, si hay un estímulo muy como sostenido o si está muy repetido, lo más arriba que vas, por ejemplo, el oído es la parte más periférico, pero como pasas por la vía auditiva hasta la corteza auditiva, ya pasan por muchos lugares de procesamiento, muchos pasos de procesamiento. Y una de estas cosas es que realmente si hay dos clics muy rápido, a lo mejor el oído se escucha, pero esa información llega en otro, como en una forma transformada hasta que llega al corteza. Y eso es algo que descubrí sobre las investigaciones que hice con electrofisiología, que la representación neuronal de la música sí como hace una predisposición, tal vez, al ritmo musical que vamos eventualmente a percibir. Y eso pasa por cómo funcionan los neuronas a nivel como, like, low level. Sí, básicos, como propiedades básicos de las neuronas. No sé si está muy claro lo que digo, pero es muy interesante porque justo de ahí vino la idea de que se puede tener esa capacidad otros animales. Pero justo mi enfoque más es como en los procesos muy básicos. Y creo que su pregunta es como más cognitivo, más... y no creo que puedo comentar mucho en eso, como que no soy experta. Perdón. Sí, muchísimas gracias. Fíjense que es interesante porque, pues, en el proyecto Experimenta justamente se hace ese enfoque que trata de transversalizar cómo es que la ciencia, la ciencia está ahí presente en varios campos del conocimiento, en la física, en la química, en la biología, en la tecnología, en matemáticas, etcétera. Y eso es sumamente interesante. Y a ese respecto, quizá yo tendría una pregunta, no sé, pues ahí la dejaría. Eh, Papel juega el proyecto Experimenta en la creación de una cultura científica, primero en el bachillerato, en la formación de esa ciudadanía informada también, a la par de que pues hay una pregunta de la maestra Catalina Carmona, que pregunta a la maestra Alicia cuál fue el proceso que vivieron los integrantes del grupo de trabajo para lograr consolidarse en el proyecto. Sí, maestra Catalina, ¿se refiere al proyecto de los pigmentos? Ay, sí, perdón, tomé la palabra. Así es, maestra Alicia, Sí, efectivamente. gracias. Pues bueno, a mí gusta mucho andar de curiosa, estar pues platicando con mis compañeros pues, de todas las áreas. Entonces, comentando con una compañera del Colegio de Química, pues yo le planteaba que algunos de mis ejercicios con mis chicos en la clase de pintura, pues era enfocarme como a estos pigmentos naturales, ¿no? Porque sobre todo en pandemia fue donde surgió esta inquietud porque de pronto pues los chicos no tenían materiales para trabajar, ¿no? Entonces en casa, entonces yo les decía, ¿tienen jamaica? ¿Tienen zanahorias? ¿Tienen betabel? ¿Algún tipo de fruta? Entonces, platicando con esta maestra de química, yo le decía, oye, es que pues estos pigmentos se degradan, ¿no? O sea, al no tener conservadores, obviamente van a cambiar los colores. Y pues ya empecé a platicar con ella, pues para que me explicara si había alguna forma, ¿no? Como pues para, pues mantener, ¿no? Estos pigmentos. Y posteriormente ella me comentó que había estado trabajando con este profesor del colegio de inglés, que además es abogado. O sea, me encanta cómo aquí se amplía, ¿no? Esta situación
y me decía, es que él ha estado trabajando también pigmentos naturales. Entonces fue como esta conexión que tuvimos para empezar a trabajar, ¿no? Y que, por ejemplo, yo dije, bueno, vamos a conectarnos, vamos a conversar. Y pues bueno, ya ahora sí que lo que yo había investigado, lo que el profe había hecho y con esta maestra, fue que empezamos a hacer este proyecto. Y pues esperamos pues tener ahora sí que pequeños talleres primero con nuestros alumnos y ver de qué manera lo podemos a lo mejor ampliar quizá para un curso para profesores o tal vez llevarlo a otros planteles, pero justo lo comentaba porque me hizo pensar mucho en esta experiencia que tuvimos de Experimenta, que justo era eso, ¿no? O sea, las ciencias, que en este caso es la química, ¿no? Entonces, como pues yo desde el arte, ok, los pigmentos, pero este profesor que pues luego es abogado, pero da inglés, pero también experimenta con algunos elementos. Entonces, justo es como, a mí me hizo como mucho el clic ok, es mucho lo que vimos en Experimenta, ¿no? O sea, de enfrentarnos como a ciertos elementos. Entonces, es como fue que llegamos a esta consolidación y todavía, bueno, estamos trabajando el proyecto y pues a la brevedad tal vez esperamos pues para marzo, antes de que termine nuestro ciclo escolar en bachillerato, pues tener ya estos talleres un poquito más formales. Catalina fue también parte de uno de los grupos de Experimenta. Sí, Así es, así es. Fue un eh, gusto estar trabajando allá. y bueno, vamos a otra pregunta que hace Jorge Luis Gardea, y nos comenta, muchas gracias por su ponencia, Vani. Me llama la atención su última intervención, la experiencia estética y la formación del gusto basado en distintos tipos de música. ¿Tiene repercusiones en la predisposición del cerebro o las neuronas? ¿Hay efectos en el cerebro al escuchar música más compleja? Ok, es también un muy buena pregunta. Están poniendo preguntas que son muy difíciles como responder con métodos como controlados y científicos, porque el reto de como estudios de música es realmente cómo controlar todos los variables. Y eso de gustos es justo algo que es muy difícil como definir muy bien con criterios para decir, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que uf, bueno, es algo muy interesante para poder explorar. Y ojalá una de las cosas que estaría muy interesante es los clases que estamos dando en mi proyecto son de guitarra clásica. Am, Consideramos que tener un base como en entrenamiento clásico se puede abrir muchas puertas a otros estilos de música. Pero entonces eso es como uno de los análisis que podemos hacer en el post, ¿no? De conocer un poco los gustos de los alumnos para ver si hay algo que correlaciona o que relaciona tanto en los cambios del cerebro. Pero sí es muy difícil responder esa pregunta, justo por lo que es difícil definir muy bien los criterios y los gustos, pero también luego hay que tener muchos participantes también por las limitaciones de neuroimágenes. Tiene que ser bastantes. Estamos, por ejemplo, nada más para ver cambios estructurales, ni estamos hablando de cosas más subjetivos, pero realmente las medidas de los tractos de materia blanca y así, necesitamos mínimo 30 personas en cada grupo, 30 de guitarra, 30 de pintura, y luego sí vamos a separarlos por gustos musicales y así se vuelve más y más pequeño. Entonces, estaría muy interesante poder responder esa pregunta. Am, Otra cosa que sé que han hecho otros es un poco ver que los gustos de nosotros musicales tienden a seguir un poco los gustos de nuestros papás cuando estuvimos como niños y luego también lo que escuchamos nosotros como en la adolescencia. Y esos creo que han visto como across cultures en distintos países y sí.
Y eso es muy curioso porque eso también tal vez nos dice como los periodos críticos para adquirir gustos y así, pero siempre también se puede cambiar. Entonces, es un poco lo que, lo que puedo comentar de eso. Am, y no creo necesariamente que escuchar música más compleja tiene efectos como diferentes. Tal vez es por gustos, pero también hay también esa cuestión, la relación entre música y lenguaje. Y lenguaje sí es complejo. Entonces, no puedo decir que conozco un estudio que específicamente responde a esa pregunta, pero estaría muy interesante estudiarlo y tal vez con ese proyecto que tengo, si sigue adelante, si sigue creciendo, si sigue como ampliando la muestra, se puede empezar de buscar esos tipos de respuestas. Gracias por la pregunta. Sí, y bueno, hay otra también de Erika Hernández que manda sus felicitaciones a ambas y hace una pregunta dirigida a ambas y cuál es la siguiente, cómo se ha transformado su proceso de creación a partir de los cursos que han impartido, de su docencia y qué pasos o momentos consideran esenciales en él. Si gustan, inicio, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, maestra Erika. Pues digo, ¿cómo se ha transformado mi proceso de creación? Eh, de un inicio, ¿no? Antes de dedicarme a la docencia, trabajé pues en varios proyectos de diseño. Entonces, mucho de lo que se pretende al menos desde mi experiencia, pues es conocer, ¿no? A mi público, cómo lo voy a dirigir, etcétera, qué es lo que quiere, a qué se quiere llegar, ¿no? En este sentido, la docencia ha transformado mi proceso de creación, porque no solo es qué es lo que voy a transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? No solo es esta parte visual de se ve bonito, es atractivo, como yo luego les comento, ¿sabían que para que un cartel tenga éxito solo tiene 30 segundos para que nosotros lo volteemos a ver? Entonces, en ese sentido, llega a un cierto grado de complejidad de decir, bueno, ¿cómo voy a organizar mis elementos para presentarlos? Y en el caso de este proceso de creación en la docencia, va más allá solamente de, bueno, ¿cómo llamo la atención? ¿No? Sino, ¿cuál es la función además que le voy a dar? ¿No? Algo que, por ejemplo, a veces se enfrentan mucho mis estudiantes es decir, bueno, ok, hago mi obra de arte y es lo que yo quiero transmitir, pero ya ahí queda, ¿no? Y si lo interpretan bien y si lo interpretan mal, yo les digo, a veces no es que haya buenas o malas interpretaciones, ¿no? Nosotros como creadores buscamos, ¿no? Transmitir algo, el público lo va a desentrañar, pero desde mi formación como diseñadora también hablamos mucho de la función. Entonces, en este sentido, la, este, la docencia ha transformado no solo de, bueno, qué es lo que quiero presentar, sino el cómo, porque finalmente, pues somos referentes para nuestros estudiantes y es poder guiarlos poco a poco, ¿no? Me ha transformado en ese sentido de, ok, bueno, ya logré que les llamara la atención, ¿no? Pero más allá de llamarles la atención, es generar esa inquietud en ellos, ¿no? O sea, porque pueden decir, ah, qué padre, la actividad estuvo muy bonita, pero si se queda ahí y ya no va más allá, ¿no? Entonces, el hecho de que los alumnos nos pregunten o le tengan inquietudes, ¿no? He tenido alumnos de que se les gusta cierta corriente artística y bueno, vamos indagando aún más, ¿no? Y que de hecho después, pues esto nos deja, por ejemplo, proyectos como Jóvenes hacia la Investigación, que ya también tenemos en el campo de las humanidades, las artes y las humanidades. Entonces, desde ahí plantean como situaciones. Entonces, es lo que siento que ha transformado en mi proceso de creación. No nada más es que llame, que tenga una función, sino que genera en ellos, ¿no? Y los pasos que considero momentos esenciales pues sí ha sido enfrentarme a mi salón de clase, a 30, 40, 50 caritas que me preguntan, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué? ¿No? Entonces, creo que el momento más esencial que yo podría considerar de cómo se ha transformado mi proceso creativo es la primera vez que yo pisé un aula.
¿no? Digo, mi papá también fue profesor, ¿no? Él fue profesor, pero pues desde las ciencias de la salud. Entonces, digo, no es que no conociera un salón de clases, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, que tengas estas caritas que te ven y tener pues esta cuestión, ¿no? De decir, esto es lo que soy, esto es lo que sé, pero no es solo lo que sé, es cómo lo voy a transmitir y cómo generar esas pequeñas semillas en ellos. Entonces, eso es lo que consideraría. Muchas gracias. Pues les agradecen mucho la lucha y pues adelante. Bien, hay algo que yo quiero comentar, bueno, algo que quiero preguntarles a las dos. Sé que Vani tiene que salir en no mucho tiempo, pero a Vani le quiero preguntar algo muy específico que es muy sorprendente en este proyecto que está haciendo de cómo la enseñanza de la música puede prevenir el deterioro cerebral. Si nos dijeras en un momento lo que me mostraste ayer de resultados preliminares, que es muy sorprendente, para mí eso es suficientemente bueno como para decir todos deberíamos estar aprendiendo música o todos deberíamos estar aprendiendo arte. Y ahora voy con una pregunta que tengo para Alicia. Perdón, ¿por qué no nos respondes esto y luego vamos con Alicia? Ah, va, va, va. Sí, sí, justo como, sí, es muy emocionante porque apenas estamos viendo los resultados preliminarios. Ese proyecto lo empecé en febrero de este año. Entonces tenemos nada más la comparación entre el como punto cero y los primeros 6 meses del curso. Y lo que estamos viendo en el corpus calloso, que es una estructura como en el centro del cerebro, que es responsable donde cruzan todas las fibras, como los hemisferios derecha y izquierda pueden comunicar entre ellos. Y lo que estamos viendo es que los que están tomando clases de guitarra aumenta una métrica que corresponde a la integridad de la sustancia blanca. Eso es decir, que la transmisión de los señales se vuelve más eficiente, y esos los podemos medir tan solo en 6 meses, el cambio. Y eso nos dice que realmente sí porque el proceso del envejecimiento cerebral es muy marcado, es un deterioro justo de esa métrica por años, se deteriora cierta cantidad cada año de la vida a lo largo de todo, y eso todos nos va a pasar. Entonces eso a mí me emociona mucho, que puede ser hasta, como dice el doctor, una intervención para un envejecimiento más sano, más lento, como para mantener la integridad del cerebro y el funcionamiento. También en el estudio científico estamos también midiendo em, a través de tareas cognitivos temas como memoria, flexibilidad cognitiva, velocidad de procesamiento, la coordinación de las manos y una serie de esos tipos de capacidades generales. Todavía no llegamos al año para ver la comparación entre 0 y 12 meses, pero lo que puedo compartir también que los alumnos como nos han dicho ellos solitos, ¿no? De que sus familias han notado que están olvidando menos, como no están olvidando sus llaves cada 5 minutos y así, como nos comentan que tienen comentarios de sus familiares que notan una diferencia. Entonces, sí. Bien, muchas gracias, Vani. Y la pregunta para, Vani, sé que te tienes que ir. Yo he estado reservándome para aturdirlos al final, pero nos entendemos si te tienes que ir. Alicia, tú en tu experiencia docente, ¿cuáles son los logros más importantes de los alumnos cuando terminan tus cursos? Pues creo que, bueno, desde el punto de vista, digamos, académico, pues por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los concursos interpreparatorianos y he tenido ganadores de fases generales, ¿no? Que es cuando se compite con otras, con todos los planteles. Pero creo
que va más allá, pues bueno, del aprendizaje de las técnicas, pues es esta cuestión de que sí, la técnica, la pintura o el dibujo, pero es la satisfacción que tienen ellos de empezar, tener un punto de inicio. Es muy marcado, todo el ciclo escolar estamos haciendo actividades prácticas y siempre les pido que hagan un análisis de cómo iniciaron ellos su ciclo escolar y cómo lo terminan en sus trabajos, ¿no? Y cómo se sienten también. Entonces, más allá de sí, de los premios, de las exposiciones que realizamos, que también para ellos es fundamental porque a veces pareciera que no lo consideran, pero ellos cuando ven sus trabajos presentados al público, ¿no? Cuando vean pues esta impresión que generan en otros, creo que eso es lo que más considero que ellos se llevan, ¿no? Obviamente el proceso y sobre todo es esta autoevaluación, ¿no? Más allá de la calificación que yo les pueda otorgar, ¿no? Y que debo, que es parte de mis actividades es el hecho de que ellos mismos se den cuenta cuánto es lo que avanzaron. Considero que eso sería lo más importante, más allá de las técnicas aprendidas, más allá de los procesos, el hecho que ellos perciban cómo crecieron, ¿no? Sí tuve alumnos que de inicio les costaba mucho, ¿no? Me pasó el ciclo escolar pasado, justo un chico que de inicio pues se trababa mucho, ¿no? Que incluso, por ejemplo, las estéticas, las inscripciones son complicadas porque tienen que ajustarse a sus horarios. Entonces, pues tienen muchas opciones, ¿no? Tenemos teatro, danza, música, y pues bueno, en música tenemos diferentes áreas y también en artes plásticas pues tenemos pintura, grabado, etcétera. Y para ellos de pronto es complejo porque pues tienen que casar los horarios que les coincidan. Entonces este chico lo tengo mucho en consideración porque de inicio él no quería pintura, ¿no? O sea, no era algo que él buscara y pues sí llegan con esta cuestión de, bueno, es el lugar que encuentro y de inicio se sentía como muy fuera de lugar, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy aquí porque no tuve otra opción, pero justo cuando empezó a liberarse de este estrés, de que es que no me sale, entonces esta guía de decirle, bueno, yo luego les digo, a veces no todos podemos ser realistas, algunos somos abstractos, ¿no? Y es motivarlos justo a que no se comparen con los compañeros, porque sí, ¿no? Es muy común, es lo que de pronto los tiende a desanimar, pero justo este chico en particular empezó como de cero y llegó a tener un nivel pues bastante considerable que él mismo se sorprendió, ¿no? O sea, del trabajo uno al trabajo 20, digamos, que a mí me gusta mucho que presenten sus actividades al final del ciclo escolar, que me gusta que lo pongan en práctica por ejemplo, objetos cotidianos, ¿no? En este caso lo trabajamos en bolsas recicladas y que ellos vieran, ¿no? Esta muestra y decir, esto es lo que yo logré. Entonces considero que eso sería como lo más importante. Sí, si bien los premios, lo que puedan ganar, pero es esta evolución que ellos tienen durante el ciclo escolar. Considero que eso sería lo más valioso. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que a mí me ha interesado mucho, que salió hace un momento y fue a Alicia, y que fue, o sea, ¿de qué manera Experimenta nos cambia? Y yo voy a cometer el error de hablar de mí, cosa que uno no debería hacer, excepto ante el psicoanalista o ante gente de mucha confianza. Pero hay una razón para hacerlo y es que a mí Experimenta me ha cambiado de muchas maneras por el simple hecho de diseñarlo, de pensar en él, de irlo desarrollando. Les comenté en la sesión del martes que mi interés por tener este tipo de cursos proviene de mi propia experiencia con uno de ellos, que fue en Ensenada hace años con mi mentor y amigo de muchos años, que a raíz de ese curso me cambió la manera de ver al mundo, de pensar en la ciencia, me hizo buscarlo a él como mentor
Y me hizo también darme cuenta de lo importante que es la enseñanza de este tipo, la enseñanza en la que uno, en el caso de las neurociencias, tiene que hacer un experimento distinto cada día y sin saber gran cosa al principio, y va teniendo un logro cada día. Entonces, ese estrés en el que nos encontramos, lo aplicamos a Experimenta hoy en día. Los asistentes tienen que ir 4 horas, el primer día a matemáticas, el segundo día a química, el tercer día a física, el cuarto día a biología, el quinto día a tecnología, y tienen que hacer un proyecto. Y cuando digo tienen que hacer, estoy diciendo también que nosotros lo tuvimos que hacer nosotros mismos, tuvimos que vivirlo nosotros desde adentro para darnos cuenta que esto iba a funcionar con los alumnos. Nunca hacemos algo que no hayamos probado antes. Y yo viví el estrés de sentirme incapaz de decir voy a hacer un proyecto en física, pues sí, ¿de dónde? Y resulta que así fue como decidimos ir adelante con la idea de hacer ciencia abierta. Pero hay algo más. Haber empezado a trabajar con físicos, con matemáticos, con ingenieros, con químicos, a mí me enseñó muchas cosas que con el tiempo han llegado a mi laboratorio. Hoy día en mi laboratorio hemos construido equipo con base en mucho de lo que yo aprendí en el Simvestab, pero también con base en lo que hicimos para los primeros cursos de Experimenta y de haber tenido el contacto directo con físicos y con ingenieros como los que hoy en día están trabajando en mi laboratorio. Pensar en un laboratorio de ciencias de la computación para Experimenta me puso a pensar en cómo hacerlo y en crear una pinacoteca digital con pinturas que sabemos que están hechas con trucos matemáticos o con problemas visuales, en el caso de Monet o de Rembrandt, y reproducir esas cosas, ver cómo lo vería una mosca. Y gracias a eso, platicando de esta idea con alguien a quien aprecio y respeto enormemente, con la doctora María Teresa Uriarte, que es la directora de murales prehispánicos del museo, bueno, ahora aquí en la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas, empezamos a platicar de esto y acabó invitándome a crear un proyecto de arte y neurociencias para el Museo de Tlatelolco. Entonces todo esto se va enganchando y nos va abriendo nuevas posibilidades que van llevándonos por caminos insospechados, completamente insospechados. Entonces, hoy en día estamos haciendo cosas que no imaginábamos que íbamos a hacer hace no mucho tiempo. Entonces, esta convergencia de áreas como las artes y las ciencias que están creciendo mucho, tampoco es que sean nuevas. Si nosotros vemos el arte griego y el arte romano, ahí están las matemáticas, ahí está la física. Aristóteles hizo mucho de esto y Pitágoras descubrió las matemáticas en la música. Renació en el Renacimiento toda esta idea y tenemos que Da Vinci, que Durero eran magníficos matemáticos, Pietro de la Francesa sabían tantas matemáticas como arte. Hoy en día lo estamos haciendo y conozco científicos como Bani que tocan un instrumento a nivel prácticamente profesional y eso ha sido un poco más común, pero también conozco artistas que manejan cosas horrendas que para mí fueron terriblemente difíciles de entender, como la termodinámica, y lo manejan con una facilidad tremenda. Uno de mis amigos queridísimos, Jaime Lobato, para trabajar con células que producen luz, hizo un laboratorio de biología molecular creando los aparatos con sus propias manos.
Y el laboratorio es tan eficiente y tan efectivo que recibe a estudiantes del posgrado en ciencias moleculares de la ciudad, de la Universidad de la Ciudad de México, que no tienen un buen laboratorio. Él los recibe para que hagan las prácticas. Entonces, hay un vínculo que se puede dar de manera muy natural entre el arte y la ciencia. Para mí la pregunta ahora es, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo en este proyecto? Y termino esta presentación diciendo algo que para mí es también muy importante como científico. Nosotros como científicos tendemos a pensar que los artistas son unas luminarias. Y la sociedad y los artistas piensan que nosotros somos unas luminarias. Yo les voy a decir una cosa, la ciencia no es para genios. Y si fuera, yo no estaría aquí. Y les puedo decir también que lo que yo no descubra, lo va a hacer alguien más, porque el pensamiento científico nos lleva en esta dirección. Y hay cierta cantidad de originalidad, pero también es cierto que las cosas que más me gustan y que más me han inquietado y que más me han hecho pensar en mi carrera científica han sido a partir de observaciones incidentales, de experimentos en los que surge algo que yo no me imaginaba, distinto de lo que pensaba. Y por eso también les comentaba el martes que de lo que yo pensaba hacer como científico cuando regresé a México, lo único que queda hoy es el proyecto de enseñanza de las ciencias. Y fíjense qué cosa tan curiosa. Los científicos cometemos errores, como todo el mundo, y vamos haciéndolo cada vez mejor porque el pensamiento científico nos ayuda a utilizar el error como herramienta de aprendizaje. Es algo que hemos inculcado en experimento. Y eso nos protege mucho. Y como les decía, lo que no hice yo lo hará alguien más y lo que no hice bien lo corregirá alguien más. Y lo que no hice yo y no hizo nadie más seguramente no es interesante, pero es una comunidad que siempre está buscando y encuentran y va creciendo y va... Pero hay algo que es sorprendente de las artes y ahí es donde yo creo que hay una diferencia muy grande. Lo que no haga un artista, nadie jamás lo va a hacer como lo hubiera hecho él y no va a encontrar el mismo resultado. Nadie nunca va a pintar un Monet como lo hizo Monet. Nadie jamás va a hacer una sinfonía como la novena de Beethoven. Y por más que la inteligencia artificial hoy nos diga, podemos coger toda la música de Beethoven, meter a la inteligencia artificial y podemos hacer matemáticas y ver cómo progresaron sus sonatas, que es la médula espinal de su composición, y podemos predecir lo que sería la sonata 112, perdón, no va a dejar de ser una sonata falsa, no es la 112 de Beethoven. Es una sonata que puede predecir de alguna manera eso, pero el único que pudo haber hecho la sonata 112 y que nunca la tendremos fue Beethoven. Mientras que en la ciencia, lo que no haga yo, lo que no haga, lo va a hacer alguien más. ¿Sí? Entonces, por eso es tan sofisticado para mí el arte y por eso es tan interesante tener esta forma de pensamiento abstracto que nos deja tanto y que nos genera tanta inquietud y esta obsesión porque el arte no permite repetición. La ciencia sí, pero el arte no. Entonces, la pregunta que queda abierta y que es para todos nosotros es, ya tenemos algunos inicios y hemos empezado en física a oír música y a tocar una cuerda y a aprender de la física y ya lo estamos haciendo en una sala que estamos creando para el Museo de Universum. Ahora la pregunta es cómo lo mezclamos con la ciencia para tener un proyecto que sea arte y ciencia como una manera de generar ciudadanía. Esa es la verdadera pregunta. Muchas gracias. Y si hay algunas preguntas más, trataré de contestarlas o más bien se las mandaré a Alicia o a Vani para que las contesten ellas. Las que sean más difíciles, desde luego.
Sí, sin duda muy interesante, doctora. O sea, para mí es muy, me resuena mucho todo esto de cómo el proyecto enseña que enseña en las ciencias del error. Yo creo que eso es sumamente interesante, ¿no? Y pues bueno, vamos a esperar algunas preguntas de nuestro, vamos a esperar algunas preguntas de nuestro público. Dani tiene una pregunta o una respuesta. Sí, un poco una respuesta. Adelante, adelante. Sí, es interesante esa comparación que hiciste de los artes y que una composición o una obra de arte, nadie más lo puede hacer, pero a comparación los científicos, si no lo haces tú, si yo no lo hago, alguien lo va a hacer. Tal vez sí. Pero yo creo, yo siento, he pensado mucho que la parte del proceso científico también es muy creativo, porque realmente juntas la información que tienes y no es solo una línea, no estamos siguiendo que el siguiente paso es eso, estamos poniendo los pasos que alguien más conecta la información y sigue. Entonces, también siento de cierta forma que el proceso científico también es, los dos están en una frontera de hacer algo que nadie más ha hecho en el pasado. Si alguien más ha hecho en la ciencia, tampoco lo podemos publicar, ¿sí o no? Entonces es también como un poco juntar la información que hay para crear algo nuevo y tal vez alguien más junta la información, pero no estoy segura que van a juntarlo para hacer exactamente que hace uno, que haces tú, que hago yo, que hace cualquier científico. Pero eso es como un poco mi punto de vista para argumentar un poco. La otra que sí creo que es una distinción entre arte y ciencia es, yo siento que los artes tienen una capacidad de tocarnos, como tener una reacción emocional o una como resonancia, no sé, vemos algo que nos inspira, que nos fascina, escuchamos algo que nos rompe la cabeza. Eso nunca me ha pasado leer un artículo científico. Entonces, tal vez yo siento como la parte emocional, por ahí es como la diferencia, pero los dos, yo argumento que son bastante creativos. ¿Puedo seguir con esta parte? ¿Me autorizan? Aquí el punto, tal y como yo lo veo, y yo creo que lo pusiste muy bien, o sea, sí hay creatividad, desde luego que la hay, y tratamos de romper las fronteras del conocimiento, pero muchas veces romper las fronteras del conocimiento es llegar a entender si la gravedad es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, o es 9,81 o es 9,813, y ahí es donde todo esto va más y más adentro. Y gracias a eso es a lo que hemos llegado de conocimiento actual, en el cual podemos ver a través del tiempo la historia de la humanidad o la historia de la galaxia a partir de recibir la luz que se produjo hace millones de años luz. O sea, hay una cantidad de pensamiento tremendo en esto. Y ahí es donde yo encuentro una belleza tremenda en la ciencia, donde a mí verdaderamente o sea, hay cosas en la ciencia que a mí sí me inspiran, que hay historias románticas. El trabajo de Hubel y Wiesel a mí me vuela los sesos, como lo hace una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, ¿sí? Pero también es cierto, o sea, sí hay una realidad en que lo que yo no haga posiblemente lo hará de una manera distinta a alguien más, pero se va a llegar al conocimiento. Si Newton no hubiera descubierto la gravedad, lo hubiera descubierto alguien más, ¿sí? La teoría del color lo hubiera descubierto alguien más, porque así es el pensamiento científico. Ahora, lo que sí hay, desde mi punto de vista, cuando uno ve una historia y uno no piensa en, voy a hacer ciencia, o bueno, uno puede pensar lo que le dé la gana, pero para mí hacer ciencia no es, voy a hacer esto porque quiero curar, no es mi manera de hacerlo. Voy a hacer ciencia porque me parece tremendamente interesante, porque tengo curiosidad por hacer algo. Y he visto proyectos que uno diría,
pero ¿qué va a salir de ahí? Y están tan bien hechos y con resultados tan novedosos que tienen una belleza intrínseca que cuando uno los ve en un programa de National Geographic se vuelven verdaderamente extasiantes, ¿no? Cuando tenemos un buen divulgador de la ciencia. Una de las cosas que no tenemos los científicos es una buena capacidad de, como sociedad científica, de expresar lo que estamos haciendo. Pero la ciencia tiene una enorme cantidad de belleza. Hay una frase que usamos los científicos que es de lo más abstracto que uno puede imaginar. Uno sale de un seminario diciendo, qué belleza de seminario. Dice, pero si la ciencia está hecha con pensamiento concreto, ¿cómo puede ser bella, dado que la belleza es totalmente abstracta? Y sin embargo, sí percibimos la belleza, Am, ¿Puedo comentar algo poco? por supuesto. Por ejemplo, justamente lo que ahorita que hablabas de la belleza, es algo que a lo que nos enfrentamos, bueno, lo veo mucho con mis estudiantes, justo, de esta cuestión de qué es bello y qué no es bello, ¿no? Entonces considero que lo que tú mencionas es, si la belleza es un constructo, es una cuestión abstracta y finalmente va a depender de quien lo esté observando, como justo lo que tú acabas de decir, ¿no? A mí sí me vuela los sesos esta cuestión, ¿no? Entonces, yo considero, ¿no? Desde el punto de vista del arte, es justo esta cuestión. Cada una de las etapas históricas del arte nos menciona, ¿no? Estas características y no vamos más allá, la cuestión de los estereotipos, ¿no? En determinadas épocas esto era lo que era bello y esto era lo que no era bello, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que la belleza, pues va a depender siempre de la persona que observa o de la persona que analiza o de los intereses particulares, ¿no? Porque lo que puedo ser bello para mí no puede ser bello para ti o para Vani o para Antonio, ¿no? Entonces va a depender de cada uno de nosotros como individuos qué es lo que consideramos bello. Si bien tenemos estándares, ¿no? Como por ejemplo, tenemos los cánones. En el arte se manejan mucho los cánones, ¿no? Como en su momento lo tuvieron los egipcios, como en su momento lo tuvieron los griegos, ¿no? Hay diferentes elementos que nos dicen, esto es lo que es bello, ¿no? Socialmente reconocido. Pero voy a un ejemplo muy sencillo de una serie donde dice, está horrible, pero me encanta, ¿no? Entonces esa expresión es quizá para la sociedad, para el mundo, esto es feo, ¿no? Es horrible, no está en estos estándares, pero para mí, ¿no? Como individuo es bello. Entonces considero que sí, en este sentido va a depender, ¿no? De lo que nosotros busquemos y finalmente nos puede emocionar una sinfonía de Beethoven o un artículo, ¿no? Y a mí me ha pasado, les digo, a mí me gusta mucho analizar sobre el color, ¿no? Entonces ando buscando y también digo, ok, el manejo del color desde el punto de vista artístico, pero me gusta estar indagando el color desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, de la física, por qué observo de esta manera, ¿no? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con la biología y cómo lo percibe el ojo humano, ¿no? Entonces, en su momento también pensé estudiar medicina y justo en algún punto en una clase de salud nos pusieron un video de un trasplante de corazón y mis compañeros horrorizados y yo fascinada. Entonces, justo me hizo pensar en eso, ¿no? Y que a veces nos encasillamos en esta parte de que el arte es bello y siempre es bello, pero yo a veces, por ejemplo, en eventos como, por ejemplo, Zona Maco, el arte contemporáneo, hay cosas que yo no entiendo y que algunos dicen, oh, qué bello, y yo honestamente digo, ¿en qué momento esto se convirtió en bello? Y es justo esto, ¿no? Esta dualidad de decir, a mí sí me emociona este artículo científico y yo puedo decir, o con toda honestidad, a mí el arte contemporáneo, pues desde la posmodernidad como en adelante, honestamente, no me gusta, ¿no? Yo puedo decir, pues no es bello y tengo compañeros que aman el performance y el arte postmoderno. Entonces va a depender, ¿no? De lo que nosotros buscamos.
Sí, si me lo permiten, hay un ensayo de José Emilio Pacheco que tiene mucho que ver con esto, porque hace un análisis muy a su estilo de qué es el buen gusto. Y bueno, dice, el buen gusto es tal cosa, hay tales y tales y tales componentes que debe tener el buen gusto y lo analiza todo y hace todo esto para terminar diciendo, ¿y el mal gusto qué es? Ah, bueno, pues resulta que el mal gusto es lo que le gusta al 90% de la población. Entonces, realmente, ¿cuál es el mal gusto? ¿Lo que le gusta al 90% o lo que le gusta al 10%, ¿no? Pero ahí es parte de la abstracción. O sea, basta ver nuestra trayectoria. A nosotros hoy en día, si vamos a un museo, nos gustan cosas que no nos gustaban hace tiempo. Y si vamos entendiendo más, nos gustan más. Y si vamos con la persona que nos gusta, estamos felices en el museo y nos gusta. Pero la primera vez que vimos a Picasso nos parecía espantoso. Y cuando nos explicaron que cada uno de los cuadros cubistas tiene una cara en 3 dimensiones, dices, órale, qué bárbaro. Y entonces adquiere una nueva dimensión. Entonces, aquí hay un punto que de nuevo, en el pensamiento abstracto, y que es lo que da lugar a nuestra percepción junto con nuestra experiencia previa, los procesos no están terminados. Los procesos están todo el tiempo evolucionando y estamos cambiando todo el tiempo. El pensamiento concreto, pues, es como decir, 2 y 2 es 4. Y los matemáticos vienen y me dicen, bueno, en este mundo, en esta dimensión, en otras solo Dios sabe. Bueno, sí, es cierto, pero eso no lo podemos decir en el arte. En el arte 2 y 2 no son 4, ¿no? Sí, y bueno, por aquí hacen algunos comentarios, procedo a leerlos nada más, como una forma de ir aproximando a lo que comentan. Angélica Rosario Campososa dice, yo he tenido una gran emoción en la pregunta, cuando nuestros alumnos, mis pacientes, logran una pregunta, es fascinante. Nora Alicia Rodríguez Ávila, ciencia y artes nos permiten acercarnos y comprender la realidad o parte de ella y dar sentido a nuestra experiencia humana a través del tiempo y darle propósito a nuestra existencia. Gusten saludarlos. Saludos a Nora también, que fue una de nuestras alumnas y ya Pues sí, definitivamente creo que se hilan muchísimas cuestiones muy interesantes de la ciencia, el arte, en espacios interdisciplinarios. Pues son los comentarios que tenemos hasta el momento, pero creo que van cerrando esta parte de la conversación. Y pues bueno, ya nos comparten también la liga de asistencia a través del chat. Entonces, pues, eh, de verdad agradecemos este espacio para conversar sobre el proyecto Experimenta y pues esperaríamos ya que llegue mucho más a la Escuela Nacional Preparatoria. así. Pues bueno, les agradecemos muchísimo, doctora Vani, Alicia, el doctor Francisco, sin duda una gran enriquecedora participación. Pues dejamos la liga de asistencia y estaríamos procediendo a cerrar esta sesión, esta quinta sesión, la última de 2025. Y pues les estaríamos invitando a la sexta sesión del seminario que está eh, programada para el 13 de enero y es intitulada Ciencia Forense, una profesión construida de múltiples disciplinas.
invitados de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, doctora Ana María Sosa Reyes, la doctora Alexa Villavicencio Queijeiro, el doctor Giro Susuri Hernández y modera el maestro Alan Pérez de la Nacional Y Ana María Preparatoria. Sosa fue instructora y coordinadora de Experimenta por años. Sí, ¿Cómo se van dando en esos el laboratorio de química, vínculos? sí, sí. Pues, pues Y muchas todo un gracias a gusto. Yadira por organizar esto y por invitarnos también. Se los agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido todo un placer escucharlos. Mil gracias, doctor Paco, con todo el aprecio, de verdad, el afecto. Y muchas gracias a la doctora Vani, a la maestra Alicia. Un honor tenerlos con nosotros. Igualmente, hasta luego y gracias. Hasta luego. Damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.